Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de abril del 2021. A cargo de la presentación estará Gustavo Koener, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Al final del evento, ¿verdad? Se podrán leer las preguntas que nos hagan llegar, las cuales serán respondidas con el equipo. Dicho esto, Gustavo, si podías pasarnos la presentación. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Como lo indicaba el economista jefe, procedemos entonces a informar los resultados de la inflación del mes de abril. En términos mensuales, la inflación fue del menos 0.1%, en este caso inferior al 0.1% de los 2 meses previos como marzo y febrero. Y también en este caso superior sí al mismo mes del año anterior. Este resultado acumula una tasa del 0.6, similar a los 2 últimos meses, febrero y marzo, superior al 0.2 del mismo mes del año anterior, y en términos interanuales alcanza la tasa del 2.5%, superior al 2.4 de marzo y el 2.0 del mismo mes del año anterior. En cuanto a la inflación núcleo, esta se ubica en 0.1%, similar al mes previo y superior al mismo mes del año anterior, como podemos ver acá. Acumula un 0.5% de crecimiento y en términos interanuales se ubica en 2.1%, superior al 2 del mes pasado y al 2% también del mismo mes del año anterior. En cuanto a la inflación subyacente, una tasa similar a la experimentada por la inflación núcleo, 0.1%, inferior al 0.4 de marzo pasado y superior al 0.4 negativo que había experimentado el mismo mes del año anterior. Con este resultado acumula una tasa del 0.8% y en términos interanuales 3.1% superior en ambos casos a la tasa experimentada en marzo y a la experimentada en abril del año anterior. Al observar un poco la trayectoria de la inflación, así como la inflación núcleo, vemos que esta tiene una trayectoria creciente. Aún así, se ubica en torno al límite inferior del rango meta, donde como vimos la inflación alcanza los 2.5% en términos interanuales, mientras que la inflación núcleo, cuyo comportamiento más moderado, es del 2.1%. Al observar el comportamiento en términos mensuales, la inflación alcanzó 0.1%. En este caso, luego de 9 meses de tasas positivas, habiendo sido 0.1 positivo tanto en febrero como en marzo, hoy experimenta, digamos, una tasa para abril del 0.1% negativo. En cuanto a la inflación núcleo, esta se comporta en una tasa del 0.1 positivo, similar a los 2 meses anteriores, como vimos en las láminas anteriores. En cuanto a la inflación subyacente, en su comportamiento mensual vemos el 0.1% menor al 0.4 que había experimentado el mes pasado, superior al 0.4 negativo del mismo mes del año anterior. En cuanto a los bienes de la canasta, al observar el comportamiento por agrupaciones, podemos notar acá el total de bienes que tuvo un comportamiento del 0.1% negativo. Este comportamiento se ve básicamente influenciado por bienes alimenticios, que es 0.4 negativo. Dentro de bienes alimenticios tenemos, por ejemplo, reducción de precios, y está explicada principalmente por variaciones de productos frutihortícolas y la carne vacuna, aunque también vienen sustitutos como de la carne vacuna, en este caso como carne de cerdo y menudencias, que siguieron las tendencias a la baja, ¿verdad? Principalmente entonces productos frutihortícolas explican este crecimiento, ¿verdad? Al excluir de los bienes alimenticios las frutas y verduras, vemos que el comportamiento mensual es 0.4 positivo, y aquí se nota, ¿verdad?, la incidencia, la importante incidencia en este caso de las frutas y la verdura.
Aquí también tenemos, por ejemplo, reducciones de, incrementos en precios de aceite, cereales, productos panificados, harinas. El comportamiento de estos productos estaría estrechamente relacionado también a las tendencias alcistas en las cotizaciones de las principales materias primas, ¿sí? Asimismo, la misma agrupación se observaron incrementos de precios también en los productos lácteos, quesos y otras comidas semi-preparadas. Los otros bienes tienen una tasa del 0%. Aquí tenemos un comportamiento mixto donde básicamente se destacan crecimientos en el caso de combustibles, gasoil, nafta común y uso para gas doméstico. También tenemos en ese sentido, tenemos una variación que acumula con ese resultado un 0.7 positivo, mientras que en términos interanuales es 3.8 positivo. En cuanto a los servicios de renta se mantienen en 0.0%, sin variación básicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, como resultado los aumentos en precios de educación y gastos de salud. El primero, subida de precios de gastos también en el caso de la educación, subida de gastos por la educación terciaria, el aumento de las cuotas, hecho que presenta normalmente el inicio de actividades universitarias. En el caso de la renta es cero, se mantiene invariable con estos resultados. Los servicios acumulan un 0.3% para los 4 meses del año y un 0.8% en términos interanuales. En el contexto externo, el precio del petróleo cotizó a $65.2 por barril, lo que representa un crecimiento interanual del 142.9%. Obviamente lo estamos comparando contra uno de los picos más bajos o el pico más bajo, contra solo el $26.9. En ese entonces la cotización había disminuido un 62.5% y este es el comportamiento que está experimentando a este mes. Una situación similar se da con el West Texas Index, que creció en términos interanuales 263% a un precio del $61.6 el barril. En la inflación regional y mundial, con datos disponibles al mes de marzo, prácticamente todos los países representativos, digamos, en la región y algunos representativos a nivel internacional, como México, Estados Unidos, Alemania, zona euro y China. Solamente Bolivia experimentó una tasa negativa, en este caso del 0.12%. Acá se puede ver gráficamente el comparativo, en donde Argentina se distancia del resto con una tasa de crecimiento mensual del 5.2%, seguido de Brasil, Europa, Perú, México y Estados Unidos en ese orden. Paraguay entre los países seleccionados está solamente superado por Bolivia, con tasa negativa del 0.12, como vimos en la lámina anterior. En términos interanuales, sin embargo, Argentina mantiene la primera posición con el 40.4% de crecimiento de inflación, seguido de Uruguay, que trepó al segundo lugar con 8.3%, influenciado por supuesto por el comportamiento de la inflación, sobre todo el año pasado. También Brasil, México, Chile en ese orden, y con tasas negativas China y Ecuador, como podemos ver. En el caso de los índices de precios de la FAO, podemos ver que los alimentos se han incrementado en el último mes en términos interanuales en un 24.6%. Se destaca el crecimiento de aceite, 86.3%, seguido por supuesto de lácteos, cereales y azúcar. En el caso de la carne, también se viene recuperando, aunque a una tasa todavía negativa del 0.6%. En el entorno interno, al graficar la inflación total y la subyacente, vemos que la inflación sin alimentos se ubica en 1.9%, mientras que al excluir, además de los alimentos, los servicios tarifados y combustible,
Esto se modera todavía más respecto al comportamiento de los meses previos, quedando en una tasa del 2.2%. En cuanto a los alimentos sin frutas y verduras, esta alcanza una tasa del 6.6%, dentro del cual otros bienes crece 3.6%, servicios y rentas se modera en este caso 0.8%, mientras que la inflación subyacente se ubica en 3.1%. Al observar los precios de los productos nacionales como los importados, en términos de crecimiento interanual, se ubican relativamente en torno al límite inferior, ¿verdad? En este caso, los bienes importados se ubican en un 3.5%. En el caso de la inflación nacional sin frutas y verduras, se ubica en un 2.9%. Al observar a los principales productos, digamos, que inciden en el comportamiento de la inflación del mes, como en todos los meses presentamos la evolución mensual, en este caso en el mercado doméstico de la carne vacuna, que tiene una tasa negativa nuevamente en abril por tercer mes consecutivo, menos 0.1. Al ver los alimentos sin frutas y verduras, carne vacuna, carne ave y carne de cerdo, habíamos visto en la lámina anterior cómo los alimentos sin frutas y verduras crecían un 6.6%, y aquí se destaca la carne ave, 18.4% de crecimiento, como uno de los productos que compensaba las caídas dentro de alimentos, ¿verdad? También vemos la carne vacuna, que en términos interanuales estamos comparando contra el mismo mes del año anterior. Esta se incrementa un 10%, mientras que la carne de cerdo se moderó un poco a un 3.8% positivo. En cuanto a los productos lácteos, azúcar y aceite se despega con un 31.1% de crecimiento, mientras que lácteos y azúcar un comportamiento más moderado, sobre todo azúcar, que tuvo una caída en el último mes del 5.4%. Se observa también el comportamiento de aceites en forma mensual, que viene creciendo ya de hace varios meses, explicado por la cotización de los precios internacionales. En cuanto a la proporción de las variaciones positivas, el 35% de los productos de la canasta mostraron variación positiva en abril, ¿verdad? Menor al 43.4% de las variaciones positivas que se había experimentado en un promedio de 1995 al 2020. En cuanto a los principales variaciones por subgrupos, en abril se destaca frutas frescas y hortalizas con las mayores caídas de 5, 3 y 4%, mientras que le siguen servicios de alojamiento, adquisición de automóviles, entrada a actividades de recreación. En cuanto a los productos con mayores crecimientos, tenemos aceite, combustibles líquidos, vinos y quesos. Entre las variaciones por subgrupos acumulados, destacan los servicios de alojamiento y hortalizas y tubérculos frescos con las mayores caídas, 17 y 9.1, seguido de adquisición de automóvil, adquisición de camioneta, vacaciones de turismo, fruta fresca, mientras que con crecimientos aceites, huevos, combustibles, embutidos, carnes útiles escolares. Las principales variaciones por subgrupos en términos interanuales se destacan las hortalizas y tubérculos frescos, servicios de alojamiento con 16,7 y 15,2% negativos, seguido de azúcar y edulcorantes, de transporte urbano, entradas a actividades de recreación. Mientras que aceites, carnes, pastas alimenticias, carne vacuna y productos farmacéuticos con crecimiento en el mes. Los principales aumentos por rubros en abril se da principalmente con el zapallo, aceite mezcla, selga, aceite de girasol, perejil, gas licuado, queso paraguay fresco, mientras que los que tuvieron las menores tasas positivas en este caso, tenemos acá antiinflamatorios, pescado fresco y arroz. En cuanto a las principales disminuciones por rubros, en abril se destaca el locote verde principalmente, una caída del 20.4%, seguido de cebolla de hoja y banana, 14.5 y 14.2%,
mientras que zanahoria, lechuga, manzana, cemento, pera, cebolla, entre otros productos que destacan con las principales disminuciones. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención.